Mire, yo creo que si en algo ha habido marcadamente luces y sombras en este sexenio, ha sido en la política exterior. A veces han ganado las sombras, uno no es que crea que deba de ser la política exterior ortodoxa, ¿no? Que uno no se deba de adaptar a los tiempos, que uno no deba tener que ver con las cosas que van sucediendo y cómo deben de evolucionar y cómo deben de portarse los países, sus gobiernos, respecto a su relación con los otros países. Pero en el sexenio ha sido el cúmulo de contradicciones porque el presidente ha dicho la mejor política exterior es la política interior. Y eso ha sido, pues yo diría que parcialmente cierto, y en muchos casos ni eso. Lo que ha pasado es que el presidente con razón ha defendido la soberanía, la autodeterminación. El punto emblemático de lo sucedido y de la forma en que se actuó rápida y de manera expedita es el tema de la toma de la Embajada de México en Quito, en Ecuador. ¿Por qué razón? Porque había que responder rápido. Pero entiendo que es un poco difícil y de repente no necesariamente uno se quiere detener en ello, pero no perdamos de vista que esto tiene un antecedente, no para la reacción del gobierno ecuatoriano, pero había un antecedente. El presidente una y otra vez se había metido en los asuntos de Ecuador. Incluso, la propia esposa de un hombre asesinado que era candidato a la presidencia le mandó un claro mensaje al presidente López Obrador. Y al presidente le importó poco o nada. El presidente ahí se seguía. Igual se metió con Milei, igual se metió con Bolivia, igual se metió con Perú. Y igual está en un estira y afloja con Joe Biden, por cierto, que no estuvo en un estira y afloja jamás con el presidente Donald Trump. ¿Qué quiero decir con este cúmulo de contradicciones? Uno debe defender la soberanía, pero uno, cuando defiende la soberanía, tiene derechos y obligaciones, ¿no? Una de las obligaciones más importantes es defenderlo, pero entender la dinámica de otros países y no meterse en su dinámica. No decir quién debe ganar, por quién debe de votar, ni cosa parecida. Uno no tiene derecho a eso porque son autodeterminación, es lo que queremos. A ver, imaginemos el 2 de junio que de repente aparece un presidente de cualquier país latinoamericano para decir no vayan a votar por López Obrador, por Claudia Sheinbaum, no vayan a votar por Xochitl, no vayan a votar por Maínez. No se puede, ¿no? Digamos, nosotros somos autónomos para eso. Una cosa es dar una opinión del proceso y otra cosa muy distinta es determinar qué. El presidente les dice a los mexicanos en Estados Unidos, no voten por los republicanos, no voten por Abbott, ¿no? Imagínense que Abbott diga, no voten por Claudia Sheinbaum, que es la candidata del presidente. Entonces, todo se convierte, le digo, en un conjunto de relatividades. Lo último que ha pasado es que Estados Unidos presentó un informe sobre derechos humanos. El informe puede estar cargado de puntos a discutir y a debatir, pero hay mucho de cierto en el informe. Entonces el presidente dice, esto es politiquería, eso no es cierto, nosotros estamos muy bien, aquí no pasa eso, etcétera, etcétera. Eso lo dice el presidente también el mismo día que Amnistía Internacional presenta un informe sobre México en donde, créame, hay asuntos que son inapelables, ¿no? Inapelables. El tema de los periodistas, el tema de las mujeres, el feminicidio, el tema de la violencia en la calle, el tema de todo lo que tiene que ver con los defensores de los derechos humanos. Y el presidente dice que es autodeterminación y eso no es cierto, ¿no? Y Estados Unidos al día siguiente, que dijo eso el presidente, dice, oigan, espérenme, esto no tiene que ver con ninguna política de país grande ni nada, es un informe que nosotros presentamos y listo. Y entonces lo tuvo que decir la Casa Blanca al día siguiente y el presidente en la mañanera del jueves otra vez se metió en la misma línea. En suma, cuando empieza el balance de la política exterior, no se trata, insisto, de que no se mete uno en nada y no se trata de que uno vaya a la ortodoxia, pero la doctrina Estrada, toda una serie de principios que durante mucho tiempo han sido fundamentales para la convivencia y para la relación de México con el mundo, sigue manteniendo vigencia. Y esa vigencia poco o nada tuvo, porque se convirtió en aleatoria, se convirtió en algo que se decía una cosa y al día siguiente otra. Y mire, sobre todo estoy pensando en el gran esfuerzo de la canciller Alicia Bárcena por tratar de tapar la gran cantidad de agujeros que de repente se abrían. Pero eso sí le digo, hoy, si no queremos que se metan con nosotros, pues ni hablar, no nos metamos con nosotros. Una cosa es la desmedida reacción del gobierno ecuatoriano, pero no se puede perder de vista todo lo que se dijo sobre el gobierno ecuatoriano y sobre su proceso electoral. Política de contradicción de 5 años, 6 años en materia de política exterior. La mejor política exterior es la interior. Uy.